Si tienes el dinero suficiente para comprar algo en lo que ver esto, probablemente habrás jugado a un solo videojuego en tu vida, como mínimo. Puede haber sido el Pong, un juego de arcade o el juego de la serpiente del Nokia. Pero con que sea un juego, vale. Pero obviamente todo tiene un origen. No es que de repente el primer día de la historia empezaran a llover PlayStation 5. Todo empezó y no fue con Mario. De hecho, cuando salió el primer Mario, habían pasado casi 20 años desde el primer video, desde la primera cosa que se pudiera considerar videojuego. Y eso es de lo que vamos a hablar aquí. De cómo esto se volvió esto. Y cómo esto se volvió esto. Empieza la historia de los videojuegos. Los videojuegos empezaron en un laboratorio. Y no fue de que estaba haciéndolo intencionalmente. Estamos en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en 1958. Y fue donde salió el primer videojuego de la historia. Este básicamente era, como su nombre dice, un tenis para dos. Y no fue un experimento de que era el objetivo de hacerlo. Pues en este año se abrió este mismo laboratorio. El único problema es que la gente que había ahí se aburría. Así que de este modo, el físico William Higginbotham hizo el primer videojuego de la historia para que no se aburrieran. Pero bueno, que si se aburrían no haber venido, ¿no? Lo que pasa es que lo rompió 2 años después de hacerlo, vamos, en 1960, como que un niño acaba rompiendo sus construcciones de Lego para hacer otras. Y desde entonces se quedó olvidado el mercado del videojuego. Pero no para siempre. Pues 2 años después de que el juego de Tennis for Two se hiciera añicos, salió el siguiente primer especie de videojuego de la historia. Aunque este se podría considerar una parte de la prehistoria. Pues el primer videojuego que empezó a considerarse más bien videojuego saldría 10 años después. Pues este sería demasiado complejo para su época. Y después de ponerlo en unas recreativas pensando que la gente se iba a leer un manual de instrucciones de 7 páginas, con letras súper pequeñas obviamente, no funcionó y que lo dejaron. Y ya está en modo, esto ya no sirve. Y punto. Pero realmente sí serviría, pero no eso. Y con eso aprendieron de que se tenían que hacer algo simple si querían que funcionara. Y sí, ya llegamos otra vez a esto. A ese juego que os mencioné al principio y salió en el intro, que obviamente seguro que estáis pensando que es. Pues bien, este fue el primer considerado videojuego de la historia. Este, como podéis ver, era demasiado simple. Era como el Tennis for Two, pero visto desde arriba. Pero era tan simple que llegó a tener un éxito enorme. Pero no era el único. En 1972, junto al Pong, la empresa Magnavox lanzaría la Odyssey, la primera consola de videojuegos de la historia. Pero esta tenía unos gráficos tan cutres que para que no pareciera tan cutre, tenía unas láminas que tenías que pegarle a la pantalla de tu tele para que funcionara bien. El único problema es que no consiguió venderse bien, ya que por ejemplo se querían que tan solo funcionaba con una tele de la empresa. Y además tampoco estaba muy seguro sobre las cosas de pegar. Aunque esto tuvo muchos juegos, tan solo estaban los que estaban en la consola y unos 5 más. Aunque esta fue la primera consola de la historia. Y hay que recordarla. Bueno, y con esto está el primer capítulo. Hasta la próxima. Y recordad, suscribiros a mi canal y todos los que están dentro de mi canal, que estarán en el enlace. Con esto me ayudaríais mucho. Hasta la próxima.